levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Solemos tener el mal hábito de no ser previsores y caer en el exceso de confianza. Y cuando los problemas han sobrepasado nuestras fuerzas o capacidades, es entonces cuando decidimos tomar medidas para resolver un problema que se pudo haber evitado, y descubrimos que siempre tuvimos oportunidad de valorar los buenos tiempos, pero ahora nos tenemos que limitar a las circunstancias. Esto es en el mejor de los casos. Peor aún es cuando vemos que las circunstancias no son favorables y aún así no reaccionamos. Podríamos preguntar, ¿pero cómo evitar algo que ya está decidido por Dios y que, por lo tanto, tiene que suceder? Efectivamente, nosotros no conocemos las cosas futuras, mucho menos si éstas serán buenas o malas. A todo esto, ¿qué relación tiene con el versículo que leímos al principio? Bueno, quizás si nos apoyamos de un segundo pasaje bíblico, logremos ir encontrando el sentido. El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 14 al 16, de la siguiente manera. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Tanto el profeta Isaías como el apóstol Pablo exhortan al pueblo de Dios a levantarse, y esta es una exhortación que solamente se le hace a alguien que se encuentra sentado, teniendo nada o poca actividad. Pero mayor aún, Pablo menciona dos cosas más. La primera, cuando dice, despiértate. Es obvio que esto se le dice a alguien que se encuentra dormido. Como iglesia de Dios, pareciera que hemos estado así, durmiendo, a gustos dentro de nuestra zona de confort. Estábamos sin mayor preocupación dentro de la casa de Dios, cumpliendo con lo que nos correspondía, pero viviendo una vida relajada, sin algo que pusiera a prueba nuestra fe. Con esto no quiero decir que vivíamos rodeados de lo mejor, pero como iglesia de Dios habíamos vivido siendo conocidos por lo que hacemos, mas no por lo que somos, cristianos. Solíamos hacer todo de forma muy rutinaria. ¿Bastaba solo con encaminar nuestros pasos hacia la casa de Dios? ¿Esforzarnos por cantar? ¿Leer la Biblia pero quizás sin entender lo leído? ¿Sentarnos a escuchar el sermón con la probabilidad de dormitar en algún momento? ¿Ver cómo fue vestido nuestro hermano o nuestra hermana? Para después salir de la actividad muy posiblemente igual a como entramos, en modo automático. Pero durante la semana nos olvidábamos de emplear nuestros dones para la gloria de Dios. Nos olvidábamos de leer la Biblia. Nos sentíamos muy cansados como para tener un momento de comunión con Dios en oración. Nos olvidábamos de ayudar al prójimo, al necesitado, solo porque ahora ya es difícil confiar en la gente. Y como nosotros teníamos lo necesario, ¿qué más daba que el que está a nuestro lado le faltara algo? A Cristo en su corazón sobre todo. Ahora, el despertador de la iglesia ha sonado. Esta pandemia llegó para sacudir al mundo entero, y en especial a la iglesia de Dios. Así pues, Él nos está diciendo, iglesia mía, pueblo mío, despiértate tú que duermes. Es hora de ejercitar la fe, de practicar el amor, de ayudar al necesitado, de multiplicar los talentos que te he dado. Despiértate. Hemos estilado decir, vamos a pedir a Dios que avive a su iglesia. Pero el Señor no va a enviarnos un paquete del cielo con una sustancia mágica que diga, avivamiento para mi iglesia. Hermano, ¿no te das cuenta? Dios ya está avivando a su iglesia. No queramos sentir algo sobrenatural en nosotros, cuando hemos estado viendo la misericordia y la gracia de Dios
actuando en estos tiempos. Somos nosotros entonces quienes debemos de hacer eficaz ese avivamiento. Debido a la misma situación que prevalece, nos hemos visto en la necesidad de quedarnos la mayor parte del tiempo en casa. Ahora que los templos se han cerrado, es cuando tenemos la segunda exhortación por parte del apóstol Pablo, la que encontramos en el versículo 16, que dice: redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimir el tiempo, querido hermano, significa rescatar el tiempo perdido, aprovechando las nuevas oportunidades que Dios nos da. Porque, aunque no lo parezca, este tiempo es de oportunidades. Hoy tenemos oportunidad de leer y escudriñar la palabra de Dios. Porque si antes por falta de tiempo no lo hacíamos, bueno, muchos de nosotros ahora tenemos muy bien tiempo para hacerlo. Si antes por el cansancio del tráfico no orábamos, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo debidamente. Si antes no sabíamos cómo poner nuestros talentos al servicio de Dios, o cómo mejorar nuestro trabajo en su obra, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, de preguntarle al Señor cómo quiere que le sirvamos. Si antes no veíamos oportunidad para hablar a otros de Cristo, hoy es cuando el hombre más necesita de Dios. Y lo mejor, tenemos medios para hacerlo incluso estando en casa. Dejemos de hacernos de la vista gorda, ignorando a quienes nos rodean. Hasta ahorita, ¿cuántas veces has orado por tus vecinos? Incluso aunque creas que no se lo merezcan. ¿Cuántas veces te has enterado de algún hermano en necesidad o angustia y le has socorrido? Cuando menos con una palabra de ánimo. Hemos sido egoístas cuando Jesús nos enseñó a amar al prójimo. ¿Cuántas veces has orado por las mañanas agradeciendo a Dios por ver la luz de un nuevo día? ¿O por la noche, dando gracias a Dios por sus cuidados durante el día? Por eso, el apóstol Pablo nos dice: rediman el tiempo, porque los días son malos. Hermano, rescata el tiempo perdido para que, cuando los templos se abran nuevamente, regresemos con un corazón renovado, con el espíritu refrescado por la palabra de Dios. Pero despiértate y redime el tiempo, porque el despertador ya sonó. El de manos limpias y puros cada cima irá, cada cima irá, subirá al cielo.